Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al segundo capítulo de Inevitable Pelotudez, el segundo capítulo en rigor de la segunda temporada. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy fascinante también, creo yo. Vamos a retomar algo que hicimos poquito a poquito en la primera temporada, que fue una sección llamada Clásicos Hermosos y Desconocidos. Y hoy vamos a traer una trilogía, nos fuimos con todo. Hace tiempo lo hicimos una sección chiquitita, de poquito, y hoy traemos un capítulo completo a historias que probablemente no conocen y que hacen del fútbol algo muy especial. Y primero quiero que saludemos a nuestra reciente incorporada y hoy ya también fija en el panel, que es Alondra Flores. ¿Cómo estás, Alo? Hola, Bicho, bien, ¿y tú? Emocionada de poder participar en este episodio de Clásicos Hermosos y Desconocidos. Debo admitir que fue una de las secciones más interesantes para mí del podcast. Es increíble la cantidad de historias que uno no conoce y que se pierden entre tanto partido y tantos clásicos muy conocidos. Así que ojalá poder mostrarle a la gente partidos interesantes y que les llame la atención y puedan seguir viéndolos quizás o siguiéndolos por donde prefieran. Así es, de repente nos quedamos mucho, ¿cierto?, en la rimbombancia de Barcelona-Real Madrid, que fue hace poquito, o los partidos de Champions, que tienen esas cosas interesantes de la maquinaria del dinero, que lo hablábamos en el capítulo anterior. Y también, bueno, quiero saludar a mi compañero y amigo también, Iván Lizana. ¿Cómo estás, Iván? Hola a todos y todas, muy bien en esta nueva semana ya grabando segundo capítulo de la segunda temporada y yo creo que este va a ser un capítulo muy bueno, me tinta mucho, además que es una sección que nos gustaba harto también grabar y me parece muy bien que le demos continuidad. Perfecto. Algo antes de empezar es que si alguien está aquí, oye, ¿qué hicieron la temporada pasada? ¿Qué es esto? No recuerdo, pueden ir buscando en los capítulos de la primera temporada. Hicimos, si no mal recuerdo, dos. Uno el Derby Intercontinental en Turquía y otro el Clásico de Villa Crespo en Argentina. Se las dejo ahí para que busquen en el scroll de Spotify y encuentren a qué nos estamos refiriendo y cómo abordamos estos clásicos, estos derbis. Así que vamos para adelante, ¿no, chicos? Adelante. Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast que analiza la paradoja del fútbol en todas sus dimensiones. Semana a semana, Alondra Flores, Iván Lizana y Vicente Vázquez te cuentan historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol. Bueno, chicos, vamos a empezar a hablar de esta trilogía de clásicos hermosos y desconocidos. Bicho, por favor, cuéntanos de este primer derbi de Teherán que nos va a informar. Así es, porque se le llama al derbi de Teherán, que es la capital del país Irán. A este derbi también en persa se le llama Shahrabad, que es como una forma de decirle, si dijéramos acá, el clásico porteño, el clásico universitario, como darle un nombre específico. En ese idioma es Shahrabad. ¿Y entre qué equipos son este partido tan especial en ese país? Es entre el Esteghlal y el Persepolis, que son los dos clubes más importantes tanto en títulos e hinchas de Irán. Ellos llevan ya 92 partidos oficiales jugados entre ellos y el último partido fue en febrero del 2020, en el cual empataron 2-2. Es un partido muy caliente y que, como muchos lados del mundo, enfrenta, como decía, a los dos equipos más importantes del país. Oye, y cuéntanos por qué este partido es considerado un clásico, de dónde viene, cuál es su origen. Sí, primero contarte que en títulos están más o menos parecidos porque ambos son los que dominan el ámbito tanto nacional como en el lado internacional respecto al contexto iraní, ya dado que ellos compiten, por ejemplo, en lo que se llama hoy la Champions Asiática. Por ejemplo, el Esteghlal, que si lo van a buscar después a Google, es un equipo que viste de azul, y el Persepolis es un equipo que viste de rojo. Los primeros tienen 8 ligas Premier de Irán, mira, ellos le llaman la Liga Premier, aquí la Chilean Premier, y 7 copas
Hasfi o la Copa de Irán, como llamaría acá la Copa Chile, la Copa Argentina, no sé. Ellos tienen 8 ligas y 7 copas, y de forma internacional tienen 2 campeonatos asiáticos de clubes, que los consiguieron en el año 70 y en el 91, que sería un poco lo que antes, por ejemplo, en Europa se llamaba la Copa de Europa. Antes la Champions Asiática se llamaban Campeonato Asiático de Clubes, o sea que en el fondo el Esteghlal tiene 2 Champions Asiáticas, solo que de la versión antigua. En cambio el Persepolis, su eterno rival, tiene 13 ligas Premier de Irán, 6 copas ASFI, que ya le hablábamos que era la Copa de Irán, y de forma internacional tiene una Recopa de Asia, que también la gana en el año 91, y un subcampeonato en la misma competición. Algo interesante es que el nivel como de lo que ganaron internacionalmente ambos es muy parecido, porque después se unieron estas 2 competiciones internacionales, el Campeonato Asiático de Clubes y la Recopa de Asia, y formaron lo que hoy se llama la Champions Asiática. O sea que en el fondo, internacionalmente, para el país de Irán, estos 2 equipos son importantes en el escenario del continente, para que se entienda en ese caso. Por ejemplo, ya recientemente, porque dije datos de hace por lo menos 25 o 40 años, el Persepolis, por ejemplo, llegó a la final de la Champions Asiática en 2018. El problema es que la perdió con el Kashima Antlers, que es un recurrente participante del Mundial de Clubes, que se juega en diciembre de todos los años, ¿cierto? Bueno, excepto ahora en pandemia, pero me recuerdo que hace un tiempo jugó incluso una final con el Real Madrid. Oye, Bicho, cuéntanos cuáles son las raíces de este clásico, por favor. Ahora sí, vamos entonces con las raíces, después de dar un poquito de datos de cómo se insertan en el escenario de los números. Ellos jugaron por primera vez el año 1968, o sea, no hace tanto, es un derbi relativamente reciente, porque ambos clubes no son tan antiguos. El Esteghlal viene del año 1945 y el Persepolis se fundó en 1963, o sea, solo 5 años antes de que se enfrentaran por primera vez. Y en el caso de, bueno, el primer partido terminó sin goles, y en ese momento eran conocidos por otros nombres. Por ejemplo, el Esteghlal era conocido como TAG FC, fútbol club en ese caso, y el Persepolis tenía una asociación muy estrecha con otro club que era más popular, que se llamaba el Shahin FC. ¿Y por qué les digo esto? Tiene sentido ahora porque el Persepolis, por ejemplo, comenzó desde muy abajo, la tercera división, muy ligado a las raíces obreras de Irán, y fue bastante desapercibido hasta que el Shahin FC, que es otro club aparte, pero que tenían como una especie de amistad, se disolvió. ¿Y qué pasó con eso? Varios jugadores importantes de esa plantilla se fueron al Persepolis, y ahí empezó, como que se fueron para adelante, por decirlo de algún modo. Hicieron un ascenso meteórico hacia lo más alto del deporte en Irán, y lograron algunos títulos que empezaron a consolidar a la afición, a la hinchada. Por otra parte, el Esteghlal se fundó como un club polideportivo en sus inicios, el año 45, y estaba centrado curiosamente en el ciclismo, pero 4 años después, en 1949, se dedicó en exclusiva al fútbol, y ahí es donde adoptó el nombre de TAG Fútbol Club. Y ahí, de una forma parecida al Persepolis, pero antes en el tiempo, adquirió más popularidad, tras imponerse en varios campeonatos importantes a nivel nacional e internacional, que es lo que hablábamos del campeonato asiático de clubes. Por eso ambos son los más populares de Irán, pero está mucho más asociado a popularidad a nivel de hinchas el Persepolis. El Esteghlal está mucho más vinculado en sus raíces históricas a la clase alta y a la élite gobernante de Irán. En cambio el Persepolis es más de la calle, es más de la gente. Bueno, ahí estás dando ya algunas pistas de por qué este es un partido también que traspasa la cancha, que es justamente lo que buscamos nosotros dar cuenta en este podcast. Pero si tuvieras como que afinar un poco más ese detalle, ¿por qué este clásico, en el fondo, por qué queda este clásico acá en este podcast? Claro, una cosa muy importante que creo que lo comentamos en su momento, ya que hablaba al inicio, antes de comenzar, del derbi intercontinental en Turquía, que es algo muy similar a lo que podemos ver acá en Irán, que es entre comillas, la lucha de clases, ¿cierto? Que la identidad colectiva es a partir no solamente del escudo, la camiseta o el equipo en general, sino desde dónde surge y quién está del lado de quién. En este caso, la clase trabajadora y la clase obrera del Persepolis, y la clase gobernante o la clase acomodada en el Esteghlal. Y de hecho, por lo mismo, el Persepolis sigue superando en número de hinchas al Esteghlal el día de hoy.
y es tanta la popularidad y la rivalidad que se ha ido acrecentando con el tiempo, que parte desde la identidad colectiva, que hoy ha alcanzado un orden mucho más complejo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que al mismo tiempo que se ha convertido en el derbi más importante de Asia, y estamos considerando varios países que también son muy apasionados por el fútbol, tanto en la parte más oriental como más en la parte de Oriente Medio, que estamos hablando del caso más o menos de Irán, es seguido por mucha gente en ese sector del mundo, desde Oriente Medio, incluso hasta en Indonesia, pero hay muchos episodios de violencia, o han habido en realidad muchos episodios de violencia, y van de diferentes escalas. Pues en algunos casos, lo típico que se rompen sillas en el estadio, tiran cosas a la cancha, pero también han habido peleas muy importantes entre los equipos rivales, en medio de la cancha, en medio de un partido, entre los hinchas, hay invasiones de la cancha, también se han destruido cosas importantes en las ciudades, en este caso en Teherán, al punto tal de que no siempre se ha jugado el partido en Teherán, lo han tenido que trasladar a otras ciudades para evitar también los episodios de juliganismo. O sea, también es un evento importante en el entramado público de Irán. Pero no es algo que ocurre solamente en Latinoamérica o en Europa. Estamos hablando de fútbol asiático que tiendo a creer que es un fútbol que acá en Chile o en Sudamérica lo miramos bastante menos también. Sí, es verdad, y también por lo mismo es curioso de repente ver cómo se van repitiendo algunos patrones en rivalidades que de repente surgen por cosas similares en el mundo. Y por ejemplo, para contarle algunas anécdotas y hechos importantes, es que desde el año 95, y esto es muy raro porque yo creo que no lo había escuchado antes, que los funcionarios de la Federación del Fútbol de Irán, entre el 95 más o menos el 2005, invitaron a árbitros extranjeros para poder evitar sospechas de arreglos de partido, calmar mejor a los jugadores, asegurar la imparcialidad del árbitro, evitar la presión de los medios, de los hinchas. O sea, imagínate que acá en Chile, porque ya no pudieses controlar socialmente el partido, no sé, quizás Colo-Colo la U no es tan equiparado en el sentido deportivo, pero sí social. Pongamos que se pelean todos los partidos, que entran a la cancha todos los partidos y empieza a traer árbitros brasileños, argentinos, un poco para impartir justicia deportiva. Entonces imagínate el nivel de ebullición social que hay dentro de este derbi. Bicho, ¿y hay algún hecho importante que nos puedas contar sobre este partido? Sí, por ejemplo, uno de los tipos de cosas que dio pie a este tema de invitar a árbitros extranjeros, que fue uno de los episodios de violencia, que en el derbi número 49, que ocurrió a finales del año 2000, hubo una batalla campal en la cancha entre los jugadores. Hay típicos roces, cosas que se dicen, y pasó que 3 jugadores del Esteghlal pasaron en la cárcel por 3 noches. ¿Y cuál fue el problema? Es que el portero titular del Esteghlal, del equipo azul, que era una de las grandes figuras del elenco, fue suspendido de la liga por 1 año y medio. Y fue tal el enojo de los hinchas del Esteghlal que la parte más radical, los hooligans de ese equipo, destruyeron 250 autobuses y destrozaron muchas tiendas en la ciudad. O sea, imagínate el nivel de importancia e incidencia que tiene una decisión deportiva o futbolística o de reglamento en cierto sentido en una cuestión estrictamente social, que en el fondo trae demasiadas consecuencias, pero también hay que dar cuenta de que los clubes han hecho esfuerzo en reducir esta imagen de violencia, y por lo mismo hace un tiempo, por ejemplo, los dos equipos solían cenar juntos la noche anterior al partido para facilitar un poco esto de dar una imagen del juego limpio, evitar nuevos episodios de violencia. O sea, han hecho esfuerzos también para que el partido baje de temperatura. Lo que pasa es que llevamos como casi 50 años de historia, o un poco más de 50 años de historia, donde la rivalidad ha sido muy tensa y muy compleja. Oye, Bicho, Irán en general y varios países asiáticos tienen hartos problemas con el tema, bueno, no sé si el tema femenino, pero la irrupción de las mujeres dentro del fútbol. Me imagino que este clásico también debe tener algo importante con respecto a las mujeres. No sé si nos puedes contar algo de eso. Sí, algo interesante que yo creo que aquí ya como saliendo un poquitito del clásico, es que la lucha feminista en Irán ha trascendido la rivalidad entre estos dos equipos, porque finalmente mujeres hinchas del Persepolis o del Esteghlal
han luchado por su parte también para ingresar a los estadios. ¿Y por qué pasa esto? No es como acá en Latinoamérica o en Europa, por ejemplo, que no hay restricción de género para entrar a un estadio. Y pasó que, recordemos que de forma política, hubo una revolución islámica el año 79 y solo 2 años después las mujeres tuvieron el último contacto libre en un estadio de fútbol durante este mismo derbi. Por eso lo traemos a colación, que en un partido tan importante para el país como de forma interna, ahí se dio en el 81 la última vez que las mujeres pudieron entrar. ¿Cuándo se rompió eso? El año pasado, en un partido de la selección nacional de Irán, que le ganaron a Camboya, los golearon como 12-13-0 en un partido clasificatorio al Mundial de Qatar, y eso fue una noticia importantísima, porque ya habían pasado prácticamente casi 40 años desde que las mujeres no podían entrar a un estadio, y de hecho, si las mujeres incumplían esa norma en Irán, las podían castigar hasta con cárcel. Entonces, aquí se han dado 2 episodios interesantes y a la vez también muy tristes que dan cuenta de la lucha que han tenido que hacer las mujeres para poder seguir su pasión del fútbol. Por ejemplo, el año 2018, que bueno, se tomó más cómico que serio, por ejemplo, hubo 5 activistas que entraron al estadio Azadi de Teherán, la misma ciudad que hemos estado hablando todo el rato, la capital de Irán, que fueron disfrazadas de hombres. Se pusieron barba, pelucas, gorros, para poder apoyar al Persepolis en un partido que le significaba un título. Imagínate que aquí en Chile dejamos a todas las mujeres hinchas, no sé, de Colo-Colo afuera y justo un partido por el título, y las deja afuera del estadio y hay puro hombre adentro, una cuestión que hoy día uno no se la explica, ¿cierto? Pero allá, política socialmente, es algo que poco a poco se ha ido cuestionando y a la vez presionando. ¿Y cuál fue el episodio de mayor presión en este sentido? Es que un episodio muy, muy triste, que fue de una hincha que se llamaba Sahar Jodayari, que era una fanática del club rival, el Esteghlal, que hemos estado hablando, y no corrió la misma suerte que sus colegas, por decirlo así, sus compañeras, que fueron y lograron entrar al estadio para ver al Persepolis. En este caso, la hincha del Esteghlal fue detenida porque la descubrieron intentando la misma gesta que las otras chicas, y el problema es que ella, cuando se dio cuenta de que le iban a caer con todo el peso de la ley, como le gusta decir a algunos políticos, ella decidió inmolarse y decidió prenderse fuego. Y por lo mismo ella entendía que iba a pasar 6 meses en la cárcel solo por haber ido al estadio. Imagínate, solo por querer entrar a un recinto deportivo te iban a meter 6 meses en la cárcel, y ahí, según recogían los medios del país, y era una especie de atentado a la castidad pública e insultos. Imagínate la consideración que tiene en ese país este hecho. Y ella estuvo, bueno, una semana en el hospital, y cuando falleció, obviamente en el mundo la noticia trascendió, la gente se enteró y los entes de la FIFA presionaron para que se reactivara esta campaña de que las mujeres pudiesen volver a los reductos, que en un comienzo era muy, muy incipiente, era algunas invitaciones, algunas periodistas, familiares de jugadores, pero nada así como tomando el toro por las astas, por decirlo de alguna forma. Y como les decía, fue en este partido de Irán contra Camboya, y finalmente esta hincha, Sahar Jodayari, se convirtió en una especie de mártir que ojalá poco a poco dé espacios verdaderos de lucha para las mujeres y su pasión por el fútbol en Irán. Qué increíble esto de llegar a tomar ese tipo de decisiones, y bueno, no creo que lo haya hecho con ganas de quedar como mártir, pero se convierte en una bandera de lucha al final por la igualdad de género, por la justicia, no sé, por muchas cosas. Me recordó también de un partido de futsal, si no me equivoco, que lo mostraron también, aparece en Instagram, donde las jugadoras de la selección de Irán, de futsal, juegan con el hijab, con este género, paño, no sé qué será, que se cubren el pelo y gran parte de la cara, y recuerdo que en una jugada a una de las jugadoras le mueven el hijab, y todas las jugadoras del otro equipo que estaban cerca, que llegaron a quizás moverle sin querer este elemento, la tapan, forman un círculo alrededor de ella para que ella se pueda volver a colocar el hijab. No sé, me estremeció lo que acabas de contar.
Sí, es muy complejo para cerrar porque, sobre todo en el punto que hablaba al final, esto ya traspasó el fútbol completamente, ¿cierto? Ya se convierte en una discusión política y social que tiene al fútbol entre medio y en una parte ínfima, ¿cierto? Y ahí, ¿cuál es el problema? Es que, claro, hay un movimiento activista muy importante que ha logrado, y quizá el fútbol se puso de su parte en cierto sentido, a través de las entidades más grandes del fútbol a nivel mundial, pero por otro lado hay muchas autoridades iraníes que son muy conservadoras, y estamos hablando a nivel de ministerio, a nivel de fiscalía, entonces, claro, uno dice, bueno, ojalá que poco a poco se vaya dando este crecimiento cultural y esta expansión justa que merecen las mujeres para poder entrar a una cancha de fútbol, pero la autoridad a nivel general en Irán quizá aún sigue muy pegada a lo que fue la revolución islámica ya de hace 41 años, y quizá ahí está el gran choque que lamentablemente tienen las mujeres en Irán, pero esperemos que poco a poco, este clásico se siga nutriendo de la pasión femenina por el fútbol, que es tan válida como la masculina y no debería por qué estar afuera. Claro, y bueno, si bien en Sudamérica no llegamos a esos extremos, igual todos sabemos que el fútbol femenino tiene sus graves problemas también acá, específicamente en Chile, y por lo mismo también Alondra nos trae un partido que postula a ser un clásico también acá en el fútbol femenino nacional. Así que Alondra, cuéntanos qué partido nos traes. Sí, Iván. Bueno, estuve haciendo esta investigación. Me costó quizás encontrar un partido clásico porque, bueno, si bien los clásicos son en general de una trayectoria histórica, también tienen este contenido social, político, de los mismos clubes, de los mismos hinchas, como se han hablado en los otros episodios. Y claro, yo quiero postular un partido que pinta para clásico, ya que, bueno, el campeonato nacional, la primera división femenina de Chile, lleva tan solo 12 años. Me pareció que este partido que vengo a presentar tiene toda la pinta de ser un gran partido. Se trata del Clásico Metropolitano, protagonizado por Santiago Morning y Colo-Colo. Contarles un poco de cada equipo. Colo-Colo fue fundada en 2007, claramente la división femenina, y forma parte es un miembro fundador de la primera división del fútbol femenino desde el 2008. Bueno, dentro de los campeonatos que ha ganado Colo-Colo se encuentra la Copa Libertadores Femenina 2012, cuyo plantel es básicamente la selección femenina de Chile. También, bueno, como dato, fueron el segundo club en América en obtener la versión masculina y femenina de este campeonato, y ganaban por quinta vez ese año, el 2012, el campeonato nacional. Cuentan con 13 títulos de la primera división, 3 copas de campeonas, que sería la Copa de Campeones. Copas Chile femeninas, cuentan con 2 subcampeonatos y algunos campeonatos de la sub-17, con 8, y un torneo de la sub-15. Y como dije, tienen el campeonato de la Copa Libertadores Femenina del 2012 y 3 subcampeonatos, el 2011, 2015 y 2017. Vale decir que dentro de la esfera sudamericana, Colo-Colo es un equipo protagonista. Por otro lado, tenemos a Santiago Morning, también fundado en 2008, también miembro fundador de la primera división femenina, y cuentan con 2 campeonatos del 2018 y 2019 y 4 subcampeonatos. Ahí les voy a contar un poco de estos subcampeonatos de ambos equipos. También otros títulos interesantes que tiene Santiago Morning son el Campeonato Nacional de Fútbol Playa Femenino del 2015 y un subcampeonato de la Libertadores de Futsal Femenino, que pueden encontrar todo el detalle y crónica en nuestro Instagram, Inevitable Pelotudez. Sí, muy interesante estos datos que da la ALO, porque finalmente, según se va entendiendo, son 2 equipos que van en esta bandera de lucha de profesionalizar todo lo que va acorde al fútbol femenino, y a veces, claro, se parte con lo que tiene mayor visibilidad, ¿cierto? Colo-Colo, cuando uno escucha el nombre, se imagina obviamente todo el ámbito masculino,
pero empieza a ahondar en los números de la división femenina, y como decía Lalo, claro, está dentro de un panorama sudamericano muy importante, y ahora este último par de años, el equipo de Santiago Morning tampoco se ha quedado atrás, y quizás algo interesante por ahí es los planteles que han ido armando, cómo se han ido conformando, cómo han ido adquiriendo protagonismo a nivel de juego, de despliegue deportivo. Quizás por ahí podríamos decir algo, y corrígeme si es necesario, que son probablemente junto con Palestino los equipos más atractivos de la división femenina. Sí, toda la razón. De hecho, bueno, las conversaciones que se llevan hoy en día ponen a Colo-Colo, Santiago Morning, Palestino y la U como los equipos con mejor plantel y más interesantes para el campeonato de transición de este año. Por nombrar algunas jugadoras que van a ser bastante conocidas para los que siguen la selección femenina, en Colo-Colo ha jugado Carla Guerrero, Rocío Soto, La Pancha Lara, Cami Sáez, Claudia Soto, estuvo Estefanía Banini de Argentina, Yanara Edo, Natalie Quesada, Yesenia Huenteo, y la capitana actual es Yusmeria Ascanio, que es de Venezuela. Por otro lado, en Santiago Morning también han jugado y se encuentra ahora, hay algunas actividades, otras que no. Está Sugelen Galás, también Yesenia López, Karen Araya, Geraldine Leighton, Bárbara Santibáñez, Daniela Pardo, Burguela Roselort, que es una jugadora haitiana, María José Rojas y Javiera Toro. Esas han sido algunas históricas. Y también, para comentar lo mismo que dices del principio de esta... me gustó el título que encontré en el diario, el amateur fútbol femenino profesional. O sea, es una inevitable pelotudez, inevitable contradicción esto. Pero bueno, estos dos equipos van a la vanguardia quizás en lo que es el fútbol femenino. O sea, son los primeros equipos que profesionalizan el fútbol femenino y anuncian un contrato en Colo-Colo para las 24 jugadoras. Y en Santiago Morning también son de las primeras que firman un contrato del fútbol profesional en Chile. También comentar que el Chago Morning durante este año creó el primer préstamo de jugadoras dentro del fútbol femenino. Fueron 2 futbolistas que se fueron contratadas a Deportes Antofagasta. O sea, estamos hablando de que estos equipos empiezan a decir como, oye, ok, esto es lo que se hace en el fútbol masculino, esto es lo que se hace en el fútbol femenino, que es lo mismo, debería ser lo mismo. Sí, es que justamente ese punto estaba pensando, porque al principio decías como ya no es un partido, un clásico en estos momentos, porque quizás no cumple ciertas características típicas de los clásicos, que es ser un partido histórico con alguna raigambre, alguna historia detrás, da lo mismo. Pero también hay muchos clásicos que se forman al alero de 2 equipos competitivos, 2 equipos que empiezan a ganar cosas o a ser justamente vanguardistas, como bien tú decías, y quizás es el elemento que le da el carácter de potencial clásico a este partido, que sean 2 equipos que están ganando harto, son 2 equipos que están logrando innovar, y yo creo que me sumo también a la predicción. Quizás este puede ser uno de los clásicos, y también es interesante ver que quizás no se replica la misma estructura de clásicos que en el fútbol masculino chileno. Por ejemplo, no sé si en este caso el partido Colo-Colo con la U es tan potente, o el clásico universitario. Quizás acá las rivalidades son distintas justamente por el mismo punto. Sí, claro. Bueno, recordando también lo que escuché en un episodio anterior, y me ha pasado también como jugadora de fútbol, no existe esa rivalidad de quizás como, no sé, agarrarse a combo en un partido. No sé, una entrevista en este capítulo de las masculinidades decía que claro, termina el partido, suena el pitazo y claro, después están las jugadoras hablando y muy normal, o sea, son las mismas mujeres con las que lleváis años jugando, como que no existe esa rivalidad, pero quizás lo que pueda empezar a darle
oposición a este partido quizás sean los mismos valores de los clubes. Yo creo que una cosa muy importante de Santiago Morning es esta alianza que hicieron con Absolute. No sé si se han fijado en el uniforme, que tienen los colores de la bandera LGTBIQ+. Esta alianza la firmaron el año pasado junto a la firma de Javier Arroba, Javier Atoro, Sugeren Galás y Karen Araya, todas jugadoras mundialistas de Chile que llegaron a jugar a Chile el año pasado. Y bueno, entre otras cosas, comentan que uno de los pilares de la marca de Absolute es la igualdad de género. Y claro, dentro del fútbol femenino, las causas LGTBQ+, son súper latentes. Hay una gran cantidad de jugadoras lesbianas dentro de los equipos y no tiene sentido que tengan quizás algún auspiciador que esté en contra de este valor que va sí o sí Santiago Morning a oficializar si es que ya no está escrito en sus propias misiones y visiones y valores. Claro, es muy interesante lo que estamos conversando porque también podría atreverme a decir que el fútbol femenino en varias cosas es un deporte muy distinto al fútbol masculino y quizás hasta mucho más honesto, porque una vez conversaba con un familiar que conversando ahí de la vida y surgió creo que fue después del Mundial de Francia, a propósito de la Roja que estuvo en ese momento histórico, y mi familiar nunca había visto fútbol femenino, más allá que en ese caso, porque justamente transmitían partidos en la televisión abierta y ahí se podía exponer un poco más y en un momento tan importante. Y me decía, por ejemplo, de lo que más le gustaba, de lo que veía, era que las jugadoras no eran tramposas, que si hay un roce, hay un momento de como más polémico, como pasa en el fútbol masculino, las jugadoras no se aprovechan de eso. Como, bueno, fue falta, no fue falta, te toqué, no te toqué, listo, vamos, sigamos. Y no esto de quedarse en el suelo, gritando y casi sonriendo a la cámara mientras está haciendo pillo al árbitro. O sea, hay otra lógica. Aquí voy con este ejemplo, que hay otra lógica y que se traslada en diferentes cosas, y es lo que han dicho el Iván con la Alo. Es que, claro, en el fútbol masculino entendemos un clásico donde básicamente nos sacamos la cresta, ¿cierto? Y que no es clásico si es que no hay esa rivalidad enigmática entre los dos equipos y básicamente violenta. En cambio, en el fútbol femenino hay otro tipo de rivalidades, y a veces también, si queremos extrapolarlo a grandes equipos, por ejemplo, de la historia del fútbol chileno, son, por ejemplo, clubes que conformaron la selección chilena. Digamos, no sé, el Mundial del 50 era básicamente la Católica del 49, el Mundial de Chile 62 era básicamente el Ballet Azul, después en su momento de la selección chilena de Bielsa, la medular era de Colo-Colo. Entonces uno va diciendo, bueno, es muy probable que esto también sea un clásico, porque la ALO leyó los nombres entre Colo-Colo femenino y Santiago Morning femenino, y es básicamente la selección chilena, y de las mejores jugadoras que han existido. Ahí hay que sumarle a Tiene Endler, que está en el extranjero, y a las chicas que hoy siguen en Brasil o en España, o que han tenido que volver a Chile por distintos motivos, pero es básicamente dos equipos de lujo. Entonces ahí también podemos ir encontrando patrones comunes, pero yo siento que en la diferencia está la riqueza cultural, ¿cierto? Y quizá el fútbol femenino nos propone una lógica distinta general del fútbol y cristalizada aquí en los derbis, en los clásicos. Sí, qué bueno que hablaste de Christiane Endler en este campeonato, de Colo-Colo del 2012. Uno de los datos que encontré fue que Christiane Endler sumó 1.245 minutos sin recibir goles, logrando un récord a nivel mundial. Esto considerando, me imagino, partidos oficiales donde también disputaron la Libertadores. Y sí, totalmente, la lógica quizás del fútbol femenino es distinto a la del fútbol masculino. Y me quedo mucho con esta imagen de quizás un Neymar revolcándose en el suelo. Tú como mujer no sé si no estás autorizada, pero no te puedes dar el lujo de hacer eso, porque van a caer en algún insulto quizás como, no sé, teatrera, qué sé yo. Entonces, como mujer jugando fútbol, tú estás obligada a ser aguerrida, a darlo todo, y
no ponerte a llorar, ¿cachai? Para no decir como, es niñita, ¿cachai? También quizás como una forma de validar el fútbol femenino ante los ojos del mundo igual. Es como una técnica de defensa, por así decirlo. Es como que siempre se dice también que al final las mujeres que son líderes se ven obligadas muchas veces también a adoptar características masculinas para poder validarse frente a sus pares hombres, cosa que obviamente lo podemos criticar, pero lamentablemente el mundo ha funcionado así hasta este momento, mientras estamos en un proceso de revolución cultural para poder cambiar esas cosas que parecen estar escritas en piedra, incluso en pleno siglo XXI. Sí, totalmente. Bueno, retomando un poco el partido, comentar que Colo-Colo tuvo un decacampeonato entre el 2010 y el 2015. Entre 2011 y 2015 hubo apertura y clausura, así que obtuvieron 10 campeonatos de corrido. También obtuvieron un tricampeonato en el clausura 2016, apertura 2017 y clausura 2017, mientras que Santiago Morning obtuvo un bicampeonato en el 2018 y 2019. Recordar que el año pasado se canceló el fútbol por el estallido social y fue bien polémico la declaración de este primer título para Santiago Morning, o sea, del primer lugar para Santiago Morning. Se estaban jugando los cupos a Libertadores, entonces la determinación que sacó ANFP de dejar a Santiago Morning en primer lugar no estuvo exento de polémicas. También comentar que estos equipos se han encontrado en 19 ocasiones. La primera fue el 2008, en la primera ronda del campeonato femenino, donde empataron a 0. Luego vino un 2-0, un empate a 1 y luego en el cuarto partido logró ganar Santiago Morning 4-2 a Colo-Colo. Luego de eso hubo un empate en el 2014, pero hasta el 2017 que Colo-Colo ganaba siempre. Y el último partido fue en la segunda ronda del 2019, donde Colo-Colo ganó 2-1. O sea, estamos hablando de que los partidos se han vuelto cada vez más interesantes. También algo interesante que encontré en la investigación es los goles por partido de todo el campeonato, no solamente de Colo-Colo. En la apertura del 2012 habían 97 partidos, se hicieron 547 goles, que estamos hablando de un promedio de 5,63 goles por partido, o sea, casi 6. Y entre esos encontré unas goleadas de 43-0, algo así, o sea, un gol cada 2 minutos. Esta estadística, eso sí, se rompió en mi fuente llamada Wikipedia. En la apertura del 2015 fue el último dato, pero ya ahí estamos hablando de 4,7 goles por partido. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, claro, en el fútbol femenino tú vas a encontrar equipos buenísimos, que, claro, te van a meter más de 40 goles. Pero lo importante acá es que el fútbol femenino ha ido subiendo de nivel equiparadamente. O sea, todos los equipos hoy en día, si bien hay diferencias, estamos hablando de que hay equipos que tienen jugadores mundialistas, y también otra cosa importante es el desarrollo que han tenido las niñas, hablando de niñas, en el fútbol femenino. Digamos, yo empecé a jugar a los 13 años a entrenar, pero hoy en día las niñas están empezando a entrenar a los 5, a lo más 10 años. Entonces, una niña como yo, que empieza a jugar a los 13, no va a tener la misma técnica que una niña que empieza a jugar a los 5 o 6 años. Entonces, me gustaría creer que este número, los goles por partido, va a ir disminuyendo hasta dejar un partido interesante, no que sean goleadas 40-0. Claro, y que en este mismo enfrentamiento, ya que la ALO aquí nos comparte de su tremenda investigación en términos de datos sobre este partido, este duelo, hay algunas goleadas importantes que le propinó Colo-Colo a Santiago Morning en este periodo donde la ALO dice que Santiago Morning apenas le pudo rescatar un empate ahí por ahí suelto.
Por ejemplo, el 2012 hubo un 11-0 a favor de Colo-Colo, mismo resultado que en la clausura del 2012, el otro era la apertura. En el 2014 hubo un 10-2, entonces claro, los resultados se van achicando y de la misma forma que los planteles se van equiparando, así que por ahí lo que dice Lalo es súper interesante. Claro, hoy por hoy, de lo que le estamos contando, el que está escuchando, oye, pero esto no parece clásico, pero ojo, porque en el futuro, con las jugadoras que hay, con las entrenadoras que hay, da mucho para hablar y quizás estemos en 20 años conversando que estos fueron los inicios de un partido importantísimo para el fútbol femenino como el de Colo-Colo y Santiago Morning. Sí, bicho. Qué bueno que lo comentas sobre las entrenadoras. Estos dos equipos son los únicos dos equipos del campeonato nacional que tienen entrenadoras femeninas. Recordar a Paula Navarro, que está en Santiago Morning, que también tuvo su polémica, si no me equivoco, a fines del 2018, donde no podía entrar al camarín de hombres y que por eso no pudo ser la entrenadora de Santiago Morning masculino. También, bueno, como previa de este fin de semana que empieza el campeonato de transición 2020, algunos nombres quizás a seguir dentro de Colo-Colo, esto una humilde opinión, se encuentra, bueno, comentar que en Colo-Colo tenemos algunas jugadoras que vienen del extranjero, como Justin Cuadra, ecuatoriana, Anabel Guzmán, venezolana, Fabiola Sandoval de Paraguay, y a Yusmeria Ascanio, Miku, que es de Venezuela y es la capitana. También hay otras jugadoras que sería Elisa Durán, que tiene 18 años, mundialista, Justin Jiménez, que es sub-20, Valentina Díaz, mundialista, Margarita Collinao, que tiene tan solo 16 años, Isidoro Alave, también sub-20, que cuenta con nominaciones a la selección adulta, Javier Agrés, también mundialista con 19 años, Antonia Alarcón con 18 años, y Natalie Quesada también, no muy joven, pero que cuenta con más de 200 goles y más de 100 goles por Colo-Colo, así que a tener ojo ahí en Colo-Colo. Y por su lado en Santiago Morning, comentar que está, bueno, Rocío Soto, Ámbar Soruco, Daniela Pardo, Francisca Mardones, Sugelen Galás, Laura de la Torre, Karen Araya, Claudia Soto, Geraldine Neyton, Rosario Balmaceda, que sería ex colocolina, y la arquera Ryan Torrero. También venía chilena, venía del extranjero para jugar en Santiago Morning. Yo creo que este partido va a ser, bueno, lamentablemente durante el campeonato 2020 de transición, no se van a encontrar porque están en grupos diferentes, lo que nos lleva a especular que se podrían encontrar ya en fases de playoff, y que se van a cruzar las llaves de los equipos. Así que vamos a ver ahí si alguien quiere hacer una apuesta conmigo, si se encuentran en semis o en finales. No sé si alguien se aventura a decir algo. A mí, por el historial que nos estás dando, por la categoría de jugadoras que hay, yo creo que lo más seguro, además que al menos Colo-Colo en la categoría femenina siempre está marcando ahí tendencias, está marcando, o sea, está siendo de los equipos más competitivos, y ese mismo elemento que tú decías, la definición de campeonato que tuvieron el año pasado, me imagino que va a hacer que los dos equipos quieran tomarse revancha, por así decirlo, de una manera competitiva, obviamente. Así que yo también le apostaría harto a que se pueden encontrar en fases definitorias. Sí, totalmente. Bueno, los últimos datos quizá, el Santiago Morning y Colo-Colo se han encontrado varias veces en definiciones de campeonato. Sería 2019, que quedaron las dos ahí en las primeras posiciones de la tabla. En el Clausura 2017, en el Clausura 2016, en el Clausura 2014, Apertura 2014 y antes de eso nada. Entonces, estamos hablando ya de algo que viene con historia. Lo único sí que a mí me preocupa, que bueno, lo he comentado con mis amigas futboleras, es esta venida de las jugadoras de la selección a el fútbol femenino chileno. Me hago varias preguntas. ¿Por qué? Esa es la principal. ¿Por qué se vienen a Chile? Entiendo que si bien en Chile el fútbol femenino está creciendo, siento que quizás hay algunas que todavía les queda para jugar afuera.
también en mi reflexión está que es difícil irse a jugar afuera de Chile con quizás contratos que no son los mismos que los hombres, definitivamente no son los mismos que los hombres, donde te tenéis que mantener, y claro, quizás puede ser un ambiente un poco inhóspito, pero también lo que me da un poco de miedo es que haya tantas jugadoras jóvenes y buenas en la esfera nacional que quizás se pierdan detrás de estos nombres. O sea, que te arriesgas a mucho quizás al reemplazar a una Rocío Soto, a una Sugelen Galás, a una Karen Araya, a una Claudia Soto de un equipo como Santiago Morning, por quizás algún nombre que no tiene tanto conocimiento, que no es tan conocido. Claro, ahí te pueden retar los hinchas, las direcciones, no sé cómo funcionará todo eso, pero me da quizás un poco de miedo que las jugadoras más jóvenes, este recambio también que estamos hablando, que tiene que darse también en la selección femenina, no vaya a pasar porque estas jugadoras se vienen a jugar a Chile. Sí, lo que decís tú, Alo, lo último es clave finalmente el cómo se da el recambio de la selección chilena femenina y en qué términos se da. O sea, ojalá que estemos hablando de que en un par de años ya se empiecen a ir jugadoras nuevas al extranjero, a buenos equipos, a ligas competitivas, que no sea, por ejemplo, esperemos, lo ideal, que no sea Tiane la única que esté, por ejemplo, en fases finales de Champions League, que hayan más chicas en España, que está agarrando buenos peldaños en el fútbol femenino, que ojalá tengamos un par en Inglaterra, que también está dando pasos súper importantes. Entonces, como dices tú, claro, la preocupación es que ojalá el fútbol femenino, todo lo que ha avanzado a costa de ellas, a costa de su propio esfuerzo, no se estanque ahora que está un poco el ambiente como para empezar a dar esos pasos certeros, importantes, y que estos equipos no han ilustrado, ¿cierto? En los planteles que tienen, que son muy competitivos, pero que a la vez, como dice Lalo, algunos se basan en parte de que las jugadoras han ido volviendo, y ojalá ese recambio se dé de forma natural y no obligada, y quizá ahí por ahí la selección tiene ese desafío, poder ir poco a poco probando a jugadoras nuevas que vayan reemplazando los roles tan importantes de jugadoras tan decisivas para la historia reciente del fútbol femenino a nivel de selección. Bueno, agradecemos toda esta tremenda investigación que hizo la ALO, porque de fútbol masculino no es muy difícil ponerse a encontrar datos sobre equipos de cualquier lado del mundo en realidad, y del fútbol femenino cuesta bastante más, así que bueno, agradecerte todos los datos que trajiste, y además de los datos, la interpretación que se le da a este nuevo surgimiento, y ya lo hemos dicho varias veces, probablemente, y esperemos que sea así, y después nos vienen a dejar los créditos al programa de, esperemos, uno de los clásicos más importantes del fútbol femenino en Chile, con dos equipos tan importantes, y volvemos a tomar el avión, nuestro jet privado, porque viajamos a Irán. Quizás, bueno, quién sabe si nos dejan entrar por cómo son las condiciones sociales allá, pero ahora sí podemos entrar a un país quizás un poco en el ámbito del fútbol, un poco más que pasa más desapercibido que Inglaterra o Irlanda, y estamos hablando de Escocia, porque Iván nos trae desde allá un partido muy muy importante, no solamente en el ámbito del fútbol, ¿cierto? Claro, les traigo el llamado Old Firm Derby, que enfrenta al Celtic y al Rangers. Ambas escuadras son de la ciudad de Glasgow, en Escocia. Y yo creo que este es un partido, un clásico que sin duda ajusta perfecto a la idea que nosotros tenemos en este podcast, porque es un partido que sin duda alguna traspasa la cancha, ya que es una rivalidad que se encuentra marcada más que por el fútbol mismo, por aspectos religiosos, económicos y culturales. Y este es uno de los partidos donde uno puede ver de manera más marcada lo que son las identidades sociales, religiosas, étnicas, en un club de fútbol, que son dos clubes antagónicos. Primero, como para adentrarnos un poco en este partido, que yo estoy de acuerdo, quizás es un clásico muy histórico, pero que está un poco de capa caída, porque el fútbol escocés hace rato dejó de ser competitivo. En términos de historial,
se habla que este es quizás el derbi más antiguo del mundo. La rivalidad se remonta al primer partido que se jugó en 1888. Hasta el momento suman un total de 421 partidos, 159 se lo ha llevado el Celtic, 163 se lo ha llevado el Rangers y han sumado 99 empates. El último partido se jugó el 17 de octubre, es decir, hace poquito, y lamentablemente terminó con una victoria 2-0 del Rangers. Ya después van a entender por qué digo lamentablemente y por qué este equipo no es santo de mi devoción, ni para los otros miembros del podcast, me imagino. Si no, no podrían estar acá. Bueno, no voy a entrar mucho en decir cuántas copas ha ganado tal equipo, porque este único dato ya les va a dejar en claro. La última temporada que un equipo que no fuera el Celtic o el Rangers ganó la Scottish Premiership, mejor dicho, fue en la temporada 84-85. Vale decir, de ahí en adelante ha sido solamente hegemonía del Celtic y el Rangers. Y también decir ahí que el Celtic ya lleva 9 ligas consecutivas, porque recordar que hubo un periodo en que el Rangers se fue desafiliado del fútbol profesional escocés por declararse en bancarrota, y volvió al tiempo después donde ya se pudo retomar este clásico, pero de ahí en adelante el Rangers no ha podido volver a superar al Celtic. Oye, ese duopolio, ¿dónde quedaste Liga Española? Quiero decir eso nomás. ¿Dónde quedaste Liga Española? Sí, me imagino también que han jugado, o sea, ¿tendrán finales o es más liga y después tabla de resultados final? Mira, no sé muy bien cómo funciona la liga escocesa porque son solamente 2 equipos. Tengo entendido que juegan como 3 rondas para poder llegar a la cantidad más o menos similar de partidos que juegan en las otras ligas, porque si no terminarían la liga como en enero. Entonces juegan como 3 rondas, suelen jugar 3 partidos, más los partidos de Copa, que a la final suele llegar el Celtic y el Rangers también. Entonces ya más o menos hoy en día uno puede disfrutar por lo menos de 4 partidos entre estos equipos al año. 5, los 3 de liga, el que seguramente te vas a topar sí o sí en la Copa de Escocia y en la Supercopa. Sí, o sea, me imagino, bueno, llega hasta ser fome ese partido si es que uno ya sabe que van a terminar jugando, pero qué interesante poder verlos jugar 3-4 veces al año a este mismo equipo. Oye, Iván, estoy súper metida, así que por favor cuéntanos por qué esto es un clásico. Bueno, para comprender por qué este es un clásico, inevitablemente tenemos que llevar nuestra mente a fines del siglo XIX y contextualizarnos en esa época, porque como les decía, este es un partido que su rivalidad se marca mucho por la parte religiosa, que si bien hoy en día, en pleno siglo XXI, ya no es tan importante, tenemos que comprender que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la religión que uno tenía sí era súper importante para la vida social y te marcaba a fuego de muchas maneras. Dicho eso, en 1870 por ahí comienza una migración irlandesa muy masiva a tierra escocesa, específicamente a Glasgow, ya que en Irlanda se vivía una hambruna, se vivían guerras, no estaban las condiciones para poder vivir bien, y muchos migrantes irlandeses llegaron a esta ciudad, como les decía, y se instalaron ahí a vivir y a hacer su vida normal, lo que generó también generó que las clases altas que vivían en Glasgow también se sintieran de alguna forma amenazadas, algo similar a lo que ocurre hoy en día en Chile también, lo que fue generando o derivando, mejor dicho, muchos prejuicios, que las clases altas miraran en menos también a estos migrantes irlandeses, porque a ellos no solamente los separaban las clases sociales, sino que, como dije, los separaba la religión y las ideas políticas que estaban naciendo en esos momentos. O sea, no las ideas políticas, sino que las ideas políticas más o menos modernas. Los irlandeses, en su mayoría, eran católicos y al ser la mayoría pobres y obreros, estaban ligados a las nuevas corrientes de izquierda que comenzaban a surgir al alero de los movimientos obreros que habían nacido en la revolución industrial. De ahí a esta necesidad de agruparse en algo que los identificara, los católicos fundaron su propio club, que fue el Celtic, que los movió un sentimiento nacionalista irlandés,
un sentimiento católico también, y esto desde un comienzo generó mucha enemistad para quienes fundaron el Rangers, que eran de clases altas, protestantes y conservadores. Recordemos que acá también la relación entre católicos y protestantes, sobre todo en Gran Bretaña e incluso en Estados Unidos también, es súper fuerte. Hasta el día de hoy puede que ya no tanto, pero en esa época sí era importante. Y por lo tanto, como eran conservadores, también tenían ideas más ligadas a la derecha. Así, estos clubes fueron encerrándose en sus propias identidades y generando mucha enemistad. Por ejemplo, durante mucho tiempo estos equipos no permitieron que jugadores de la religión contraria jugaran en sus filas. De hecho, en 1989, recién ahí el Rangers permitió que jugadores católicos pudiesen jugar, vestir la camiseta del Rangers. Mira qué interesante, porque finalmente si lo extrapolamos un poquito a este tipo como de condiciones o propuestas valóricas a partir de los clubes, algo similar uno encuentra, por ejemplo, en España, que el Athletic Club de Bilbao, el conjunto vasco solo recibe jugadores vascos que tengan ascendencia vasca, que parte por una proposición de valores, pero eso tiene que ver más con un tema más político, ¿cierto? Una construcción de la identidad en torno, por ejemplo, al desafío frente a lo que significa el centralismo de España, radicado en Madrid sobre todo, y más aún encarnado en la figura de la dictadura franquista. Pero aquí es distinto, es un choque de religiones que viene de hace 130 años, y es increíble que pasaron 100 años para que un siglo entero para que el Rangers dejara entrar jugadores católicos. Lo encuentro fascinante desde lo cultural, pero también malo, porque significa también que es un club que tiene una tendencia quizás demasiado conservadora para los tiempos actuales y quizás para los tiempos en ese momento. O sea, se quedó pegado en el pasado, y probablemente también las muestras de valor que nos, como decía el Iván, que nos apegan mucho más son las que ha hecho el Celtic, no solamente contra el Rangers. Hace un tiempo también tuvieron una demostración política contra el Lazio, cuando los hinchas podían entrar al estadio en Europa, hace un tiempo en la Europa League, y quizás el Celtic tiene mucho más ese tipo de gestos, mucho más solidarios y humanos. Claro, porque también esta es una rivalidad que no solamente se juega en la parte religiosa, porque quizás muchos auditores hoy en día podrán decir, ya, bueno, pero no es tan importante ser católico o ser protestante. Incluso en Escocia quizás ya no es tan importante esa diferencia, pero sí, y esto es lo rico de este partido también, que se mezcla otro elemento más, que es el elemento político. Porque como bien decía, los hinchas del Rangers y del Celtic de un primer momento se fueron diferenciando por sus ideas políticas, pero esto los llevó también a que, como unos eran inmigrantes irlandeses y los otros eran miembros del Reino Unido, eso también generó a largo plazo y hasta el día de hoy una pelea bien importante, porque por un lado tenemos los hinchas del Celtic, que aparte de ser irlandeses, ellos se autocalifican como nacionalistas irlandeses. Por lo tanto, están a favor de que Irlanda del Norte y la República de Irlanda sean una sola Irlanda. Recordemos que Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido después de una guerra que terminó hace no mucho, terminó por ahí a principios de los años 90, quizás a fines de los años 80, y que se libró en los años 20, con atentados terroristas, con mucha represión militar por parte del Reino Unido hacia los irlandeses. Y por otro lado tenemos a los hinchas del Rangers, que ellos son partidarios del Reino Unido y son partidarios de que Irlanda del Norte pertenezca al Reino Unido, y ojalá también Irlanda del Sur o la República de Irlanda perteneciera también al Reino Unido. Y por lo tanto, aquí lo que se juega en el estadio muchas veces es este choque de, por un lado tienes a los hinchas del Rangers, cuyo vestimenta es el verde con el blanco y el trébol típico de Irlanda, y con el estadio lleno de la bandera tricolor irlandesa, y por otro lado tienes a los hinchas del Rangers que ni siquiera utilizan la bandera escocesa, sino que utilizan la bandera, la que se llama la Union Jack, que es la típica bandera del Reino Unido. De hecho, si ustedes se fijan también, el vestuario del Rangers es azul, blanco y rojo, que son los colores del Reino Unido. Y también, por decir algo, los hinchas del Rangers, estos fanáticos
del Reino Unido también idolatran mucho a la reina Isabel, una figura que causa bastante repulsión en los hinchas del Celtic. No se consideran, los hinchas del Rangers no se consideran escoceses, por ejemplo, sino que ellos son pro-ingleses, en cambio los otros son pro-irlandeses. Aquí el dato freak es que Escocia queda en un segundo plano. Esta es casi una batalla entre los nacionalistas irlandeses y los pro-Reino Unido. Oye, Iván, qué interesante en verdad todo lo que cuentas. Lo único que se me viene a la cabeza es como el eslogan de nuestro podcast, que son historias que traspasan la cancha. Efectivamente, hay todo un tema étnico, religioso, político detrás de este partido. Cuéntanos quizás un poco más sobre algunos episodios interesantes que hayan pasado en este clásico más antiguo del mundo. Sí, han pasado muchos episodios, como les decía, las referencias políticas en el estadio no han quedado de lado y esto genera mucho escozor de un lado a otro porque, por ejemplo, entre los hinchas del Celtic son muy comunes las alusiones al IRA, que es el ejército republicano irlandés, que también era considerado una organización terrorista como la ETA, por ejemplo, lo cual para los hinchas del Rangers es casi una ofensa por todo el tema de ser partidarios del Reino Unido. Hay, por ejemplo, una foto que a mí me gusta mucho, que la utilizamos en algún post en Instagram, donde los hinchas del Celtic llevan una bandera al estadio, una bandera irlandesa, con el lema que dice "They hang out the flag of war", es decir, ellos portan la bandera de la guerra, en clara alusión a lo que es la bandera unionista del Reino Unido. Es decir, Reino Unido, todos sabemos que ha sido a lo largo de la historia un imperio que ha liberado la guerra en cualquier parte a los cuales ha ido. Y esto ha llevado también que la violencia sea uno de los protagonistas en este partido. Por ejemplo, el episodio más grave se vive en 1971, donde murieron 66 hinchas del Rangers a causa de una estampida humana en el estadio, algo que era muy común también en esas tierras. Lo mismo pasó en Inglaterra con la tragedia de Hillsborough y otras tragedias más que se vivieron en estadios ingleses. También, por ejemplo, en 1980 se jugó la final de la Copa de Escocia entre ambos equipos, donde un centenar de hinchas invadieron el campo de juego y se agarraron en una batalla campal. Y también podemos acotar que entre 1996 y el 2003 ocurrieron al menos 8 muertes que fueron atribuidas a este partido. No obstante, igual es preciso mencionar que ambos clubes se han comprometido en trabajar por erradicar las muestras de intolerancia entre sus hinchadas, algo que ha avanzado lentamente porque igual se han vivido ciertos episodios, pero se ha trabajado. También a esto se le suma que en el año 2003 el gobierno escocés impulsó una ley que penalizaba expresamente que penalizaba las expresiones de odio, ya fuera religiosa o de índole racial. Si incluyen la parte religiosa en pleno 2003 es porque todavía en esa época esta era una lucha bastante importante. Algo que decías, Bicho, que también me gustaría agregarle, ¿por qué nosotros quizás comulgamos un poco más con el Celtic? No porque seamos católicos precisamente, sino porque creemos que ellos portan ideas que son un poco más cercanas a lo que nosotros queremos para el mundo. Por ejemplo, ellos en alguna ocasión, la hinchada del Celtic, se manifestó a favor de Palestina, llevando muchas banderas de Palestina al estadio y en clara alusión política al conflicto que se vive allá contra Israel, algo que fue penalizado incluso por la UEFA. Claro, finalmente lo bacán, lo genial que encontramos de la hinchada del Celtic es que ellos también toman este lema, como decía la Alo, que traspasar la cancha lo toman de una forma literal. Ellos no solamente, a través del fútbol, ellos promueven una lucha más social, más política, a partir de lo que ya ha comentado extensamente y de forma muy interesante el Iván, que es la religión, la política, los conflictos internacionales, los conflictos bélicos que han tenido a varios países sumidos, a veces en
en la pobreza incluso, o también en el genocidio. Entonces también es súper loable lo que hacen los hinchas del Celtic en siempre cuestionar lo que hacen algunos gobiernos autoritarios y cuestionar finalmente el status quo, que es lo que al finalmente defienden los hinchas del Rangers. Así que hay un dedito para arriba y un aplauso a los hinchas del Celtic, que quién sabe si alguno ve los partidos palestinos, ya que sacaste el tema, quién sabe. Sería interesante que algún hincha del Celtic sea también hincha del Tino Tino acá en Chile. Ahora, en términos, por ejemplo, si ustedes buscan Celtic versus Rangers en Google, en imágenes, es lo que les decía, se van a encontrar solamente con un ambiente del estadio bastante fervoroso y solamente banderas irlandesas y unionistas. No van a ver banderas de Escocia, algo que es un dato bastante interesante y que dice mucho de lo que representa este partido. También se van a encontrar con muchas pancartas criticando al catolicismo, criticando al protestantismo, criticando al Reino Unido, a la reina, entre muchas otras cosas, alusiones al IRA. Pueden buscar videos también en YouTube. En la parte futbolística, si bien quizás no es el fútbol más atractivo del mundo, no es la Premier League, por ejemplo, pero sí es un fútbol muy áspero. Recordemos que también, por ejemplo, en Escocia el rugby es un deporte que es súper popular y que está siempre en constante pelea de popularidad con el fútbol. Por lo tanto, allá el fútbol como más tipo Neymar no es algo que se valide mucho, sino que allá se valida o se valora más, mejor dicho, esta cuestión bien como inglesa de los años 80, de entrar fuerte, de pegar la patada, de mantenerse estoico. Entonces, si se ven algunos videos ahí, se van a encontrar con partidos bien durísimos. Y bueno, quería finalizar esta parte con una cita que encontré por ahí de Sir Alex Ferguson, a quien le preguntaron respecto a este partido en algún momento de la vida, y su respuesta fue la siguiente, dice: hay gente que insiste en que otras rivalidades futbolísticas pueden generar tanta intensidad como los choques entre Rangers y Celtic. Bien, he estado en San Siro, en el Derby de Milán, en Barcelona cuando fue el Real Madrid, he visto el Benfica Oporto y me he visto envuelto con el Manchester United en partidos contra el City, el Liverpool o el Leeds. Créeme, no hay nada comparable con la atmósfera de un Celtic Rangers. Lo dijo todo. Sí, es cosa de imaginarse nomás cómo sería, bueno, ese partido, no ahora en pandemia, pero con gente ahí gritando, todas las banderas. Hice este ejercicio que dijiste de buscar Celtic y Rangers y la segunda foto es un golpe en la cara. Así que no, qué interesante. Bueno, en verdad todo lo que hemos hablado acá lo encuentro súper interesante. Quizás estos episodios donde son harto dato, pero también tenemos que hacer una interpretación de estos datos. Y nada, me quedo con traspasar la cancha. Al final yo creo que eso es lo que queremos mostrar con este podcast y con este episodio quizás en particular, que el fútbol no es solamente fútbol. Es mucho más allá de estadística, hay jugadoras, hay muchos valores, expresiones políticas, de género, sociales. Entonces, nada, quedo muy feliz con este episodio. Espero que a todos y todas los oyentes les haya gustado. Y nada, a ver si podemos traer algunos derbis más adelante en alguna otra temporada, o quizás más adelante en esta misma temporada. Sí, algo como lo que me generaba el contraste con lo que hablábamos justamente en el bloque anterior del partido que nos traía Alo, que es, por un lado, el cómo se está dando el fútbol femenino, que decíamos, de un ambiente un poco más de amistad, de no ser un partido a muerte. En cambio, este partido que, si bien tiene una rica historia, pero creo yo que una de las cosas que deberían trabajar es este ambiente sobremasculinizado también, justamente de ser un partido áspero, donde lo que se valora es como pegar la patada sin pensar en el otro, de jugar fuerte nomás. Yo creo que esas son las cosas que hablamos en el capítulo en la primera temporada de masculinidades, que nos las mencionaba ahí JB, Matías,
Carol. Así que, si bien me quedo con que un partido, como decía, que le puedes encontrar mucho valor histórico, sociológico, pero sí, ojalá en el futuro se replanteen también estas actitudes masculinizadas que también ayudan a ensuciar un poco el fútbol. Es lo que hablábamos finalmente de cambiar la lógica, ¿cierto? Y que es un aspecto muy importante que nos trae el fútbol femenino como no solamente como una llamado de atención, sino una bandera de lucha. Y quedarme también con eso para ir cerrando, de que son 3 historias muy interesantes que nos traen, claro, cosas curiosas y que nos sacan de contexto un poco por lo que uno vive el día a día o lo que ha vivido nuestros años de vida en un país occidental y muy influido a ese tipo de cultura. Y qué bueno salir o entre comillas viajar a un país tan distinto como al nuestro, como Irán, para darnos cuenta de las cosas que tienen que cambiar y ahora, porque son temas importantes y urgentes y que se traslapan al fútbol. Ya no es solamente fútbol, es política, es género, es sociedad, como dice nuestra locución por ahí en el podcast, así que esperamos que le haya gustado mucho el capítulo, que ojalá que estas historias no se queden después en un baúl auditivo, sino que se repliquen, que encuentren sus propias historias y que de esto hay mucho más, así que, como decía Lalo, esperemos que podamos encontrar más de estas historias en la temporada y si no, ya vendrá en otro momento, pero clásicos, hermosos y desconocidos siempre habrán, así que ojalá hayan disfrutado esta trilogía hermosa y desconocida, así que no se pierdan ningún capítulo de Inevitable Pelotudes. Chau, chau. Ha terminado otro episodio de Inevitable Pelotudez, donde Alondra Flores, Iván Lizana y Vicente Vázquez criticaron el fútbol en todas sus dimensiones. Ahora la pelota está en tus pies. Es tu momento de cambiar el partido.